33 estafas en las que es imposible creer. ¿Sabes qué tienen en común un príncipe nigeriano, un gurú de las criptomonedas y la señora que te llama diciendo que tu computadora tiene un virus? Que todos se han hecho millonarios a costa de gente que pensó, a mí nunca me van a estafar. Hoy vamos a conocer 33 estafas tan absurdas, tan ridículas, tan descaradamente obvias, que parece imposible que alguien haya caído. Y sin embargo, miles lo hicieron. Millones de dólares perdidos, a vidas destruidas. Lo más perturbador, mientras lees esto, alguien en algún lugar del mundo está cayendo en una de ellas. 1. El príncipe nigeriano que nunca existió. Ah, sí, el clásico de los clásicos. La estafa 419, nombrada así por el artículo del Código Penal nigeriano que la tipifica. Un email te llega de un supuesto príncipe, ministro o viuda millonaria de Nigeria que necesita urgentemente mover una fortuna fuera del país y te ha elegido a ti, un perfecto desconocido, como su socio de confianza. Solo necesitas adelantar unos miles de dólares para gastos legales y de transferencia, y a cambio recibirás millones. Suena ridículo, ¿verdad? Bueno, según el FBI, esta estafa genera más de 700 millones de dólares anuales en pérdidas a nivel mundial. En 2005, un tesorero municipal de un condado en Michigan llamado Thomas Katona robó más de $1.200.000 de fondos públicos para enviárselos a estafadores nigerianos. Das convencido de que recibiría una fortuna a cambio. Lo arrestaron y lo sentenciaron a prisión. Un funcionario público entrenado en finanzas que literalmente vació las arcas de su comunidad porque un email le prometió riqueza instantánea. La genialidad perversa de esta estafa es que la mala gramática y lo absurdo de la historia funcionan como filtro. Solo responden las personas más crédulas, que son exactamente las que los estafadores quieren encontrar. Es como poner un letrero que dice trampa obvia y atrapar solo a los que entran voluntariamente. 2. La estafa Ponzi original. ¿Qué tal si te dijera que la estafa financiera más famosa de la historia lleva el nombre del tipo que la popularizó y que ni siquiera la inventó? Charles Ponzi, un inmigrante italiano en Boston, descubrió en 1920 que podía comprar cupones de respuesta postal internacional baratos en Italia y supuestamente canjearlos por sellos más caros en Estados Unidos. Prometió a sus inversores un retorno del 50% en 45 días. El dinero llegó a raudales. Pero Ponzi nunca compró prácticamente ningún cupón postal. Simplemente usaba el dinero de los nuevos inversores para pagar a los antiguos. En su pico recibía $1 millón diarios, equivalentes a más de 15 millones actuales. 40,000 personas invirtieron alrededor de $15 millones de la época. Cuando el esquema colapsó, 6 bancos quebraron. Ponzi fue sentenciado a 5 años de prisión federal y luego a 9 más por cargos estatales. Lo deportaron a Italia y murió en la pobreza absoluta en Brasil en 1949 con apenas $75 a su nombre. Lo fascinante es que el concepto ya existía antes que él. No, pero su audacia y carisma eran tales que le pusieron su nombre para siempre. Es como inventar un tipo de incendio tan espectacular que las llamas llevan tu apellido. Si lo que estás viendo te está abriendo los ojos, suscríbete para no caer nunca en estas trampas. 3. El fraude de Bernie Madoff. Hablando de esquemas Ponzi, el de Charles Ponzi parece un juego de niños comparado con lo que hizo Bernard Madoff. Durante aproximadamente 17 años, Madoff operó el fraude financiero más grande de la historia de Estados Unidos. 65,000 millones de dólares en pérdidas reportadas, aunque las inversiones reales de los clientes sumaban alrededor de 17,300 millones. El tipo era presidente del Nasdaq, una figura respetadísima en Wall Street, y usaba esa reputación para atraer inversores que incluían bancos, fondos de cobertura, celebridades, organizaciones benéficas y miles de personas comunes. Su fondo reportaba retornos consistentes de entre 10 y 12% anuales, sin importar las condiciones del mercado. Harry Markopolos, un analista financiero, alertó a la SEC al menos 5 veces entre 1999 y 2005 de que los números de Madoff eran matemáticamente imposibles. La SEC no hizo nada. Cuando la crisis financiera de 2008 provocó retiros masivos que Madoff no pudo cubrir, el esquema colapsó. Sus propios hijos lo denunciaron cuando él les confesó la verdad. Lo arrestaron en diciembre de 2008 y lo sentenciaron a 150 años de prisión, donde murió en abril de 2021. Al menos 2 personas se suicidaron como resultado directo de perderlo todo con Madoff, incluyendo a su propio hijo Mark. Es como construir un rascacielos de mentiras durante casi 2 décadas y luego sorprenderte cuando se cae encima de todos, incluyendo tu propia familia. 4. La estafa de la lotería que nunca jugaste. ¿Has recibido alguna vez un email o una carta diciéndote que ganaste una lotería en la que nunca participaste?
Felicidades, eres uno de los millones de objetivos de esta estafa. La premisa es tan absurda que duele. Ganaste millones en un sorteo al que nunca te inscribiste, en un país donde nunca has puesto un pie, pero para reclamar tu premio solo necesitas pagar unos modestos gastos de procesamiento. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos estima que las estafas de lotería falsa generan más de 120 millones de dólares anuales solo en ese país. En 2007, un jubilado británico de 76 años llamado John perdió más de 200,000 libras esterlinas de sus ahorros de toda la vida respondiendo a cartas de lotería falsas durante años. Cada vez le pedían más dinero para liberar el premio. Y cada vez él pagaba porque ya había invertido tanto que no podía aceptar que todo fuera mentira. Los psicólogos llaman a esto la falacia del costo hundido, y los estafadores la explotan como cirujanos de la manipulación. El dolor más profundo aquí no es solo el dinero perdido, sino la vergüenza que sienten las víctimas. Una vergüenza tan aplastante que muchas nunca reportan el crimen. Es como pagar la entrada a un parque de diversiones que no existe, y cuando no encuentras los juegos, pagas más porque seguro la entrada está por el otro lado. 5. El esquema de Enron, la compañía que puso corporativo en fraude corporativo. Durante los años 90, Enron era la séptima empresa más grande de Estados Unidos, con ingresos reportados de más de 100,000 millones de dólares anuales. Wall Street la adoraba. Las revistas de negocios la nombraban la empresa más innovadora de América año tras año. Todo era mentira. Mediante técnicas contables fraudulentas y entidades especiales fuera de balance, los ejecutivos Jeffrey Skilling y Andrew Fastow, con la bendición del CEO Kenneth Lay, ocultaron miles de millones en deuda y pérdidas. Cuando la verdad salió a la luz en octubre de 2001, las acciones de Enron cayeron de más de $90 a menos de $1 en semanas. Más de 20,000 empleados perdieron sus trabajos y sus ahorros de jubilación que estaban invertidos en acciones de Enron. Arthur Andersen, una de las 5 firmas de auditoría más grandes del mundo, fue destruida por su complicidad. Lay fue declarado culpable, pero murió antes de la sentencia. Skilling recibió 24 años de prisión. Fastow recibió 6 años. El daño total superó los 60,000 millones de dólares. Miles de familias perdieron todo lo que tenían porque confiaron en que una empresa en el Fortune 10 no podía ser una mentira gigante. Que es como descubrir que el hospital donde te operaste en realidad era un set de televisión y los médicos eran actores. 6. El fraude de teranos. ¿Qué pasaría si te dijera que una mujer de 19 años convenció a algunos de los inversores más sofisticados del mundo de que había inventado una tecnología revolucionaria de análisis de sangre que en realidad nunca funcionó? Elizabeth Holmes fundó Theranos en 2003 prometiendo que podía realizar cientos de pruebas médicas con una sola gota de sangre usando un dispositivo llamado Edison. Recaudó más de 700 millones de dólares de inversores que incluían a Rupert Murdoch, la familia Walton de Walmart y la familia DeVos. La compañía alcanzó una valoración de 9,000 millones de dólares. Holmes apareció en la portada de Forbes como la multimillonaria más joven que se había hecho a sí misma. El problema era que la tecnología no funcionaba. Los dispositivos Edison producían resultados inexactos que podían diagnosticar erróneamente a pacientes reales. La máquina solo podía hacer de manera confiable un puñado de las 200 pruebas que prometían. El periodista John Carreyrou del Wall Street Journal expuso el fraude en 2015. En enero de 2022, Holmes fue declarada culpable de 4 cargos de fraude y conspiración. Fue sentenciada a 11 años y 3 meses de prisión federal. Lo verdaderamente aterrador aquí no es solo el dinero perdido, sino que personas reales recibieron resultados médicos falsos que afectaron sus decisiones de salud. Es como vender un paracaídas que no abre y decirle al comprador que vuele tranquilo. 7. La estafa del soporte técnico. Has oído hablar de llamar a soporte técnico, pero ¿qué pasa cuando el soporte técnico te llama a ti sin que lo pidas? Millones de personas reciben llamadas o ventanas emergentes en sus computadoras diciendo que su equipo está infectado con un virus y necesitan llamar urgentemente a un número para arreglarlo. El supuesto técnico toma control remoto de tu computadora, te muestra archivos del sistema perfectamente normales, asegurándote que son virus mortales, y luego te cobra entre $200 y $500 por arreglarlo. El FBI reportó pérdidas por estafas de soporte técnico de más de 800 millones de dólares solo en 2022 en Estados Unidos. Microsoft calcula que 2 de cada 3 personas han sido expuestas a este tipo de estafa. Las víctimas más frecuentes son adultos mayores de 60 años que representan más del 66% de las pérdidas económicas. En India, centros de llamadas dedicados exclusivamente a esta estafa emplean a miles de personas que siguen guiones diseñados psicológicamente para generar pánico.
En 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra varias operaciones en India que habían defraudado a más de $100 millones a víctimas estadounidenses. Lo más cruel es que apuntan deliberadamente a personas mayores y tecnológicamente vulnerables. Es como un mecánico que pincha tus llantas en el estacionamiento y luego te ofrece arreglarlas por un precio especial. 8. El esquema de la iglesia estafadora. Así, estafar usando la fe como herramienta. La estafa de afinidad explota la confianza dentro de comunidades religiosas. Efren Reyes, un pastor en Texas, convenció a miembros de su iglesia hispana de invertir en un fondo que prometía retornos garantizados del 50% anual. Les decía que Dios bendecía esas inversiones y que dudar era mostrar falta de fe. Entre 2007 y 2009 recaudó más de $60 millones de aproximadamente 1.400 inversores, la mayoría inmigrantes hispanohablantes con ahorros limitados. Era un esquema Ponzi clásico. Cuando colapsó, familias enteras perdieron todo. Ahorros para la universidad de sus hijos, fondos de jubilación, pagos iniciales de casas. Reyes fue sentenciado a 20 años de prisión federal. Pero la sentencia no devuelve los sueños destruidos de cientos de familias que confiaron en su pastor. Lo más perverso es que las víctimas no solo perdieron su dinero, sino también su fe y su comunidad, todo al mismo tiempo. Es como un capitán que deliberadamente hunde su propio barco con todos los pasajeros mientras les dice que están navegando hacia el paraíso. 9. El fraude del aceite de ensalada. ¿Qué pasaría si te dijera que uno de los mayores fraudes corporativos de los años 60 involucró tanques gigantes llenos de agua con una fina capa de aceite de soja encima? Anthony Tino De Angelis, dueño de Allied Crude Vegetable Oil, descubrió que podía obtener préstamos masivos usando como garantía inventarios de aceite de soja que en realidad no existían. Los tanques que mostraba a los inspectores estaban llenos de agua con apenas una capa delgada de aceite flotando encima. Cuando los inspectores metían sus medidores desde arriba, solo tocaban aceite. De Angelis obtuvo préstamos por más de $175 millones de la época, equivalentes a más de 1.600 millones actuales. Cuando el fraude fue descubierto en noviembre de 1963, provocó la quiebra de 2 firmas de corretaje importantes en Wall Street y sacudió los mercados de materias primas. De Angelis fue sentenciado a 7 años de prisión. Lo increíble es lo simple que era el engaño. No hacía falta tecnología avanzada ni esquemas financieros complicados, solo agua, un poco de aceite y la arrogancia de asumir que nadie miraría debajo de la superficie. Es como vender una caja de bombones que solo tiene bombones en la capa de arriba y el resto es piedras envueltas en papel brillante. 10. La estafa romántica digital. El amor. Esa fuerza que mueve montañas, inspira poesía y aparentemente también vacía cuentas bancarias. Las estafas románticas en línea son devastadoras. Según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, las pérdidas reportadas por estafas románticas alcanzaron los $1.300 millones en 2022, con una pérdida promedio por víctima de más de $4.400. El estafador crea un perfil falso atractivo, generalmente un militar desplegado en el extranjero, un ingeniero trabajando en una plataforma petrolera o un médico en una misión humanitaria. Cualquier excusa para no poder reunirse en persona. Cultivan una relación emocional durante semanas o meses y luego comienzan a pedir dinero por emergencias cada vez más elaboradas. En 2019, una mujer japonesa de 65 años perdió más de $200.000 enviando dinero a un hombre que creía era un soldado estadounidense estacionado en Siria. Nunca se conocieron en persona. El soldado ni siquiera era una persona real, sino un grupo de estafadores operando desde Ghana. La víctima más triste no es la que pierde dinero, sino la que pierde la capacidad de confiar y amar de nuevo. Es como descubrir que la persona con la que compartiste tus secretos más profundos era un contestador automático con respuestas programadas. Si estas historias te están impactando, suscríbete y no te pierdas la próxima. 11. El esquema del Fyre Festival. ¿Has oído hablar de la fiesta más cara que nunca ocurrió? Billy McFarland, un empresario de 26 años, prometió un festival de música de lujo en una isla privada de las Bahamas. Contrató a supermodelos como Kendall Jenner, Bella Hadid y Emily Ratajkowski para promocionarlo en Instagram. Los boletos costaban entre $1,000 y $12,000, con paquetes VIP de hasta $100,000. El marketing era perfecto. Las imágenes mostraban playas paradisíacas, villas de lujo, yates y la promesa de una experiencia única junto a artistas de primer nivel. Más de 5,000 personas compraron boletos. Cuando llegaron a la isla en abril de 2017, encontraron tiendas de campaña de emergencia empapadas por la lluvia, colchones mojados en el suelo y la famosa comida gourmet,
que resultó ser 2 rebanadas de pan con queso y una ensalada triste que se volvió viral instantáneamente. No había artistas, no había infraestructura, no había isla privada. McFarland fue arrestado y sentenciado a 6 años de prisión federal por fraude electrónico. La pérdida total superó los $26 millones. Lo más irónico es que McFarland, mientras estaba en libertad bajo fianza esperando su sentencia por el Fyre Festival, fue arrestado de nuevo por ejecutar otra estafa vendiendo boletos falsos para eventos exclusivos. Es como un pirómano que mientras espera su juicio por incendio provocado, prende fuego al juzgado. 12. La estafa de los diamantes de sangre falsos. Los diamantes, brillantes, eternos y aparentemente irresistibles para estafadores. En 2004, Robert Bogucki operaba un negocio en Florida que vendía diamantes de inversión a jubilados a través de llamadas en frío. Prometía que los diamantes eran de alta calidad y que aumentarían de valor rápidamente. Los clientes pagaban precios inflados de hasta 10 veces el valor real de las piedras, que en muchos casos eran de calidad industrial prácticamente sin valor como inversión. Algunos clientes ni siquiera recibían diamantes reales. Bogucki y sus socios defraudaron a más de 5,000 víctimas, la mayoría mayores de 70 años, por un total de más de $200 millones. Fue sentenciado a 20 años de prisión federal. La cantidad media perdida por víctima fue de aproximadamente $40,000, dinero que para muchos representaba sus ahorros de toda la vida para la jubilación. Es como comprar un auto de lujo por teléfono y recibir un carrito de supermercado pintado de dorado. 13. El esquema de la cadena de cartas. ¿Qué pasaría si te dijera que una de las estafas más simples del mundo sigue funcionando después de más de un siglo? La cadena de cartas, ahora convertida en cadena de emails y mensajes de WhatsApp, es un esquema piramidal básico. Recibes una carta con una lista de nombres, envías dinero al primero, borras ese nombre, agregas el tuyo al final y reenvías la carta a 10 personas. La promesa es que cuando tu nombre llegue al primer lugar, recibirás miles de dólares. Matemáticamente es imposible que funcione para todos. Para que una persona gane, se necesitan millones de participantes nuevos que inevitablemente pierden. El Servicio Postal de Estados Unidos ha clasificado las cadenas de cartas que involucran dinero como ilegales desde 1975, con multas de hasta $500,000 o 5 años de prisión. A pesar de esto, la FTC estima que millones de personas siguen participando cada año, particularmente en versiones digitales a través de aplicaciones de pago. En 2016, una variante llamada el Círculo del Regalo se volvió viral entre mujeres jóvenes en redes sociales, con participantes perdiendo entre $100 y $5,000 cada una. Lo más triste es que usaban el lenguaje del empoderamiento femenino para reclutar víctimas. Es como una pirámide egipcia donde solo la piedra de arriba brilla y las miles de abajo están enterradas. 14. El fraude de WorldCom. WorldCom. Si Enron fue el terremoto, WorldCom fue el tsunami que vino después. En 2002 se descubrió que WorldCom, la segunda empresa de telecomunicaciones más grande de Estados Unidos, había inflado sus activos en más de $11,000 millones mediante entradas contables fraudulentas. El CEO Bernard Evers había dirigido un esquema donde los gastos operativos se registraban como inversiones de capital para hacer que la empresa pareciera más rentable de lo que era. Cuando el fraude se descubrió, WorldCom se declaró en la bancarrota más grande de la historia de Estados Unidos en ese momento. Con $107,000 millones en activos declarados, más de 30,000 empleados perdieron sus trabajos. Los accionistas perdieron aproximadamente $180,000 millones en valor de mercado. Evers fue sentenciado a 25 años de prisión, una de las sentencias más largas por un crimen corporativo. Scott Sullivan, el director financiero que ejecutó el fraude, cooperó con la fiscalía y recibió 5 años. Lo más impactante es que un auditor interno, Cynthia Cooper, fue quien descubrió el fraude trabajando en secreto por las noches porque sabía que si lo hacía durante el día, la detendrían. Cooper fue nombrada Persona del Año por la revista Time junto a otras denunciantes. Es como descubrir que el banco donde guardabas tu dinero en realidad era una caja de cartón con un letrero bonito. 15. La estafa del timeshare. ¿Has estado de vacaciones y alguien te ha ofrecido una presentación gratuita con desayuno incluido? Bienvenido al mundo de las estafas de tiempo compartido. Aunque hay programas legítimos de timeshare, la industria está plagada de prácticas fraudulentas. Las tácticas incluyen presentaciones de alta presión que pueden durar de 4 a 8 horas, promesas falsas de rentabilidad, costos ocultos de mantenimiento que aumentan cada año y la virtual imposibilidad de revender tu participación. La Asociación Americana de Personas Jubiladas estima que los propietarios de timeshare pierden un promedio de más de $20,000 intentando vender participaciones que nadie quiere comprar.
En 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra una red de estafa de reventa de timeshare que operaba desde Costa Rica y había defraudado a más de 3,000 víctimas por más de 25 millones de dólares. Les cobraban tarifas por adelantado para supuestamente vender sus timeshares, pero nunca vendían nada. Lo más cruel es la doble estafa. Primero te engañan para comprar algo que no vale lo que pagaste, y luego te engañan de nuevo cobrándote por venderlo. Es como comprar arena en el desierto y luego pagarle a alguien para que intente vender tu arena en otro desierto. 16. El esquema de Wirecard. La estafa que avergonzó a toda Alemania. Wirecard era una compañía de pagos electrónicos alemana que llegó a formar parte del índice DAX 30, reemplazando nada menos que a Commerzbank. Su valoración alcanzó los 24,000 millones de euros. El Financial Times comenzó a reportar irregularidades desde 2015, pero la autoridad reguladora alemana BaFin, en lugar de investigar a Wirecard, investigó al Financial Times por supuesta manipulación de mercado. En junio de 2020, la compañía admitió que 1.900 millones de euros en sus cuentas simplemente no existían, nunca habían existido. El CEO Markus Braun fue arrestado. El COO Jan Marsalek desapareció y se cree que huyó a Rusia, donde sigue prófugo. La compañía se declaró en quiebra, los accionistas perdieron miles de millones. Ernst & Young, la firma auditora, enfrentó demandas masivas por no detectar el fraude durante años. Lo que hace esta estafa especialmente increíble es que ocurrió en Alemania, un país conocido por su rigor y regulación. Los reguladores no solo fallaron en detectarla, sino que activamente protegieron a los estafadores de los periodistas que intentaban exponer la verdad. Es como contratar a un perro guardián que en lugar de ladrarle al ladrón, le muerde al vecino que intenta avisarte del robo. 17. La estafa de los vinos falsos. ¿Qué pasaría si te dijera que un inmigrante indonesio sin formación en enología engañó a los coleccionistas de vino más sofisticados del mundo durante años? Rudy Kurniawan, que operaba bajo ese nombre aunque su identidad real era Shen Wanghuang, se convirtió en una figura legendaria en el mundo del vino de lujo. Entre 2002 y 2012, vendió millones de dólares en vinos falsificados, mezclando vinos baratos en su cocina y reembotellándolos con etiquetas falsas de cosechas históricas. En una sola subasta en 2006, vendió vinos por más de 24 millones de dólares. La estafa se descubrió cuando intentó vender botellas supuestamente del dominio Clos Saint-Denis de 1945. Una cosecha que el propio dominio confirmó que nunca existió porque no produjeron vino ese año. El FBI encontró en su casa miles de etiquetas falsas, sellos de cera, botellas antiguas vacías y recetas detalladas de sus mezclas. Kurniawan fue sentenciado a 10 años de prisión federal y se le ordenó pagar más de 28 millones de dólares en restitución y más de 20 millones en decomiso. Lo verdaderamente delicioso de esta historia es que muchos coleccionistas multimillonarios que compraron sus vinos falsos probablemente nunca los abrieron, así que siguen en sus bodegas pensando que tienen tesoros cuando en realidad tienen jugos de fruta con delirios de grandeza. Es como pagar millones por una obra de Da Vinci que en realidad fue pintada por un tipo en pijama en su departamento de un dormitorio. 18. El fraude de las medicinas falsas. Si pensabas que estafar con dinero era cruel, espera a conocer a quienes estafan con la salud. La Organización Mundial de la Salud estima que hasta el 10% de los medicamentos en circulación global son falsificados, cifra que puede llegar al 30% en países en desarrollo. En 2012, Peter Gillespie, un farmacéutico en el Reino Unido, Lana fue sentenciado a 8 años de prisión por vender medicamentos contra el cáncer falsificados a hospitales del Servicio Nacional de Salud. Los medicamentos, que incluían versiones falsificadas de tratamientos para el cáncer de mama, contenían ingredientes incorrectos o en dosis peligrosamente diferentes. Pacientes reales con cáncer real recibieron tratamientos que no funcionaban mientras sus tumores seguían creciendo. La Interpol estimó en 2013 que el comercio global de medicamentos falsificados generaba entre 75,000 y 200,000 millones de dólares anuales. Cada año, cientos de miles de personas mueren por medicamentos falsificados, según investigaciones publicadas en el American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. Es literalmente la estafa más mortal de esta lista. No roba tu dinero, roba tu posibilidad de vivir. Es como vender chalecos salvavidas rellenos de piedras en un barco que se hunde. 19. La estafa de los terrenos en la luna. ¿Has querido ser dueño de un pedazo de la luna? Dennis Hope te vende uno por apenas $24.99. En 1980, este vendedor de autos usados de Nevada declaró que era dueño de la luna. Sí, toda la luna. Citó el Tratado del Espacio Exterior de 1967,
a que prohíbe a los gobiernos reclamar cuerpos celestes, argumentando que el tratado no dice nada sobre individuos privados. Fundó la Embajada Lunar y comenzó a vender parcelas de terreno lunar de 1 acre cada una. Según sus propias afirmaciones, ha vendido más de 600 millones de acres de terreno lunar a más de 6 millones de personas, incluyendo supuestamente a 3 expresidentes de Estados Unidos. Ha generado estimadamente más de 12 millones de dólares. El problema obvio es que su reclamo de propiedad no tiene absolutamente ninguna validez legal, según ningún sistema jurídico del planeta. Ningún gobierno, tribunal o autoridad reconoce su propiedad sobre la Luna. Comprar terreno lunar de Dennis Hope es legalmente equivalente a comprar el derecho a nombrar una estrella. Recibes un papel bonito que no significa absolutamente nada. Lo más sorprendente es que no ha sido procesado porque técnicamente vende novelty items. Hace artículos de novedad sin valor legal declarado. Es como vender escrituras del castillo de un cuento de hadas y defenderse diciendo que nunca prometiste que el castillo fuera real. 20. El esquema de Brex Minerals. La estafa que sacudió la industria minera mundial. Brex Minerals, una pequeña empresa canadiense, afirmó en 1995 haber descubierto el mayor yacimiento de oro del mundo en Busan, Indonesia. Las estimaciones iniciales hablaban de 30 millones de onzas de oro, cifra que fue creciendo hasta los 70 millones de onzas, con un valor estimado de más de 25,000 millones de dólares. Las acciones de Brex pasaron de centavos a más de 286 dólares canadienses por acción. La capitalización de mercado superó los 6,000 millones de dólares. Inversores de todo el mundo, incluyendo fondos de pensiones canadienses, invirtieron masivamente. El geólogo jefe Michael de Guzman era el héroe de la historia, hasta que la compañía minera Freeport-McMoRan fue contratada para realizar una verificación independiente del yacimiento en marzo de 1997. De Guzman cayó misteriosamente de un helicóptero en la selva de Borneo días antes de que se publicaran los resultados. La investigación reveló que las muestras de roca habían sido adulteradas con oro aluvial comprado en mercados locales, tras un proceso conocido como salting. No había oro en Busan, ni una onza. Las acciones colapsaron a cero. Los inversores perdieron aproximadamente 6,000 millones de dólares. Fue el mayor fraude minero de la historia. Es como anunciar que descubriste un océano de petróleo en tu jardín, vender acciones a todo el vecindario, y cuando alguien finalmente excava, descubre que enterraste tú mismo una botella de aceite de motor. A21. La estafa del cheque falso. ¿Qué tal si te dijera que una de las estafas más simples del mundo sigue engañando a miles de personas cada año? Te envían un cheque por una cantidad mayor a lo que esperabas. Te piden que deposites el cheque, te quedes con tu parte y envíes la diferencia de vuelta por transferencia bancaria o giro postal. El cheque parece legítimo. Tu banco lo acepta y te permite acceder a los fondos temporalmente. Envías la diferencia. Días o semanas después, el banco descubre que el cheque era falso y te retira los fondos de tu cuenta. Ahora debes todo el dinero del cheque falso más el dinero que ya enviaste. La Asociación Americana de Banqueros reportó que las pérdidas por fraude de cheques superaron los 1.800 millones de dólares en 2021 en Estados Unidos. La razón por la que funciona es un vacío temporal. Los bancos están legalmente obligados a hacer disponibles los fondos de un cheque depositado dentro de un plazo determinado, pero la verificación real del cheque puede tardar semanas. Los estafadores explotan ese intervalo. Es como un mago que te muestra una moneda, te convence de que es tuya y cuando la gastas, te dice que en realidad era de chocolate. 22. El fraude del seguro de huracán. Profitar del desastre ajeno. Después de cada huracán importante en Estados Unidos, aparecen miles de contratistas falsos que cobran por adelantado para reparar casas y luego desaparecen. Pero la estafa más elaborada ocurrió después del huracán Katrina en 2005, cuando René Dillard y su red de cómplices presentaron más de 160 reclamaciones falsas de seguros por propiedades que no existían o no habían sufrido daños. Obtuvieron más de 3 millones de dólares antes de ser descubiertos. A nivel general, el National Insurance Crime Bureau estimó que los fraudes de seguros relacionados con Katrina superaron los 6,000 millones de dólares. FEMA, la Agencia de Gestión de Emergencias, pagó más de 1.400 millones de dólares en reclamaciones fraudulentas o inapropiadas solo por Katrina. Personas usando direcciones de cementerios, terrenos baldíos y edificios abandonados recibieron cheques del gobierno. Lo más repugnante es que estos fraudes desvían recursos que deberían ir a personas que realmente perdieron todo. Cada dólar robado es un dólar que no llega a una familia sin techo. Es como robar la comida de la boca de un niño hambriento mientras la ciudad se inunda a tu alrededor. 23. La estafa piramidal de Herbalife.
¿Qué pasaría si te dijera que una de las empresas más controversiales del mundo opera a plena luz del día con millones de distribuidores en más de 90 países? Herbalife, fundada en 1980 por Mark Hughes, ha sido acusada repetidamente de ser un esquema piramidal disfrazado de empresa de marketing multinivel. En 2016, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos concluyó una investigación que determinó que Herbalife engañaba a sus participantes sobre las ganancias potenciales. La compañía pagó $200 millones para resolver los cargos y fue obligada a reestructurar su modelo de negocio. El inversor Bill Ackman apostó $1.000 millones a que Herbalife era un fraude y colapsaría, mientras Carl Icahn apostó a su favor, creando una de las batallas financieras más dramáticas de Wall Street. La FTC encontró que el distribuidor promedio de Herbalife gastaba más dinero comprando productos de lo que ganaba vendiéndolos. Solo el 1% de los distribuidores obtenía ganancias significativas. La empresa sigue operando hoy, generando más de $5.000 millones anuales. Millones de personas en países en desarrollo invierten sus ahorros en inventarios de productos que nunca logran vender. Es como un casino donde la casa siempre gana, pero te convencen de que tú eres la excepción. 24. El fraude del motor diésel de Volkswagen. Cuando una de las compañías más respetadas del mundo decide que contaminar el planeta es una estrategia de negocio aceptable. En septiembre de 2015, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos descubrió que Volkswagen había instalado un software en 11 millones de vehículos diésel a nivel mundial que detectaba cuando el auto estaba siendo sometido a pruebas de emisiones y ajustaba el rendimiento del motor para cumplir con los estándares. En uso normal, los vehículos emitían hasta 40 veces más óxidos de nitrógeno de lo permitido. El entonces CEO Martin Winterkorn renunció y fue imputado criminalmente en Estados Unidos, hasta aunque Alemania no lo extraditó. Volkswagen ha pagado más de $33.000 millones en multas, indemnizaciones, recompras de vehículos y costos legales. Varios ejecutivos e ingenieros fueron sentenciados a prisión. Un estudio publicado en Environmental Research Letters estimó que las emisiones excesivas de Volkswagen causarán aproximadamente 1.200 muertes prematuras en Europa por la contaminación adicional. Es una estafa donde las víctimas no son solo los compradores engañados, sino literalmente todos los seres vivos que respiran. Es como descubrir que tu filtro de agua en realidad añadía veneno al agua, y la compañía lo sabía desde el principio. 25. La estafa del aceite de oliva adulterado. ¿Sabías que una proporción significativa del aceite de oliva extra virgen que compras en el supermercado probablemente no es lo que dice ser? Tom Mueller, periodista y autor de Extra Virginity, documentó que según estudios de la Universidad de California en Davis publicados en 2010, el 69% de los aceites de oliva importados etiquetados como extra virgen vendidos en Estados Unidos no cumplían con los estándares internacionales de esa categoría. Muchos estaban mezclados con aceites más baratos de soja, girasol o avellana, o eran aceites de oliva de menor calidad desodorizados y coloreados. La industria del aceite de oliva adulterado mueve estimadamente $16.000 millones anuales según Europol, que la ha identificado como uno de los fraudes alimentarios más lucrativos del mundo. En Italia, la Guardia di Finanza decomisó más de 2.000 toneladas de aceite de oliva adulterado solo en 2015. 7 personas fueron arrestadas en una operación que descubrió aceite de soja coloreado con clorofila y beta-caroteno, vendiéndose como aceite de oliva extra virgen italiano premium. Para la mayoría de los consumidores, la diferencia es indetectable sin análisis de laboratorio. Es como comprar un diamante que en realidad es cristal, excepto que lo comes 3 veces al día sin saber la diferencia. 26. El esquema de Allen Stanford. Otro caballero del fraude. Robert Allen Stanford fue un financiero tejano que recibió el título de Caballero del Gobierno de Antigua y Barbuda, donde operaba el Stanford International Bank. Prometía certificados de depósito con tasas de interés consistentemente más altas que cualquier banco en Estados Unidos. Entre 1991 y 2009, Stanford orquestó un esquema Ponzi de $7.000 millones, uno de los más grandes de la historia después del de Madoff. Además de 18.000 inversores en 113 países fueron defraudados. Stanford usaba el dinero de nuevos inversores para pagar los intereses prometidos a los antiguos, mientras financiaba un estilo de vida extravagante que incluía múltiples mansiones, yachts, un equipo de cricket y fiestas legendarias. Fue arrestado en junio de 2009 y sentenciado a 110 años de prisión en 2012. Los inversores recuperaron apenas centavos por cada dólar invertido. Lo más triste fue el caso de empleados del banco que habían invertido sus propios ahorros de jubilación en los productos de Stanford porque creían genuinamente en la empresa.
Es como trabajar en una fábrica de chocolate, comer chocolate todos los días y descubrir que siempre fue barro con azúcar. 27. La estafa de la caridad falsa. ¿Qué pasaría si te dijera que existen organizaciones benéficas que recaudan millones de dólares y gastan prácticamente nada en la causa que dicen defender? En 2015, la Comisión Federal de Comercio y autoridades estatales de todos los 50 de Estados Unidos presentaron cargos contra 4 organizaciones benéficas relacionadas con el cáncer: Cancer Fund of America, Cancer Support Services, Children's Cancer Fund of America y The Breast Cancer Society. Juntas habían recaudado más de 187 millones de dólares de donantes que creían estar ayudando a pacientes con cáncer. En realidad, nada menos del 3% del dinero se destinó a ayuda directa a pacientes. El resto se gastó en salarios de los operadores, empresas de telemarketing contratadas para recaudar donaciones y gastos personales que incluían viajes a Disney World, cruceros y entradas a eventos deportivos. Y James Reynolds Jr., padre e hijo que dirigían las organizaciones, acordaron disolver las caridades y pagar sanciones. Los donantes individuales nunca recuperaron su dinero. Es como poner una moneda en la alcancía de un niño con cáncer y que el adulto que la sostiene se la gaste en cerveza. 28. El fraude de los bonos de carbono. Estafar usando el cambio climático como excusa. El sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea fue diseñado para reducir las emisiones de carbono, permitiendo a las empresas comprar y vender derechos de emisión. Los estafadores vieron una mina de oro. Entre 2008 y 2009, una red criminal liderada por el francés Fabrice Tuile explotó una falla en el sistema de IVA intracomunitario para cometer un fraude carrusel masivo con bonos de carbono. Compraban bonos libres de IVA en un país de la UE, los vendían con IVA en otro, cobraban el IVA a los compradores y desaparecían sin pagarlo a las autoridades fiscales. El fraude total se estimó en más de 5.000 millones de euros según Europol. Tuile fue sentenciado en Francia a 10 años de prisión. El escándalo fue tan masivo que la Unión Europea tuvo que reformar completamente el sistema de registro de emisiones. Lo más irónico es que un programa diseñado para salvar el planeta fue secuestrado por criminales que no podrían importarles menos el medio ambiente. Es como crear un fondo para limpiar los océanos y que los administradores usen el dinero para comprar más plástico. 29. La estafa del príncipe de Dubái falso. ¿Qué tal si te dijera que un hombre italiano de nombre Gignac, sin conexión alguna con la realeza del Golfo Pérsico, se hizo pasar por un príncipe saudí durante más de 30 años y estafó millones? Anthony Gignac, nacido en Colombia y criado en Michigan, se reinventó como Khalid bin al-Saud, supuesto miembro de la familia real saudí. Vestía ropa de diseñador, conducía autos de lujo, tenía placas diplomáticas falsas y un séquito de asistentes. Convenció a inversores de Miami de invertir en un fondo falso, prometiendo que la familia real saudí respaldaría las inversiones. Estafó al menos $8 millones a inversores que incluían a Jeffrey Soffer, dueño del Fontainebleau Miami Beach. Fue arrestado en 2017 cuando intentaba cerrar un trato de $440 millones con un agente encubierto del FBI. Lo sentenciaron a más de 18 años de prisión federal. Lo más absurdo es que Gignac había sido arrestado por hacerse pasar por miembro de la realeza saudí al menos 11 veces antes en diferentes estados. 11 veces. Y seguía haciéndolo. Es como un ladrón que deja su tarjeta de presentación en cada casa que roba y se sorprende cada vez que lo atrapan. 30. El esquema de OneCoin. La criptomoneda que nunca existió como criptomoneda. Ruja Ignatova, una mujer búlgara con doctorado en Derecho Privado Europeo de la Universidad de Constanza, la fundó OneCoin en 2014 promocionándola como el asesino de Bitcoin. Prometió que OneCoin sería la criptomoneda dominante del mundo. El problema fundamental era que OneCoin no tenía blockchain real, no se podía intercambiar en ningún exchange legítimo y no funcionaba como una criptomoneda en ningún sentido técnico. Era simplemente un esquema Ponzi multinivel disfrazado con jerga de criptomonedas. Se estima que OneCoin defraudó más de $4.000 millones a millones de inversores en más de 175 países. En octubre de 2017, Ignatova abordó un vuelo de Sofía a Atenas y desapareció. Está en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI con una recompensa de $100.000. Su hermano Konstantin Ignatov fue arrestado y cooperó con las autoridades. Varios líderes de la red fueron condenados en distintos países. Lo más devastador es que las víctimas principales fueron personas de clase trabajadora en países en desarrollo como Uganda, India y Brasil, quienes invirtieron dinero que no podían permitirse perder. Es como vender boletos para un cohete a la luna que no solo no despega, sino que nunca existió, y los pasajeros ya vendieron sus casas para comprar el boleto. 31.
La estafa del producto milagro. ¿Has visto esos anuncios de productos que curan todo, desde la calvicie hasta el cáncer? Kevin Trudeau fue el rey de los infomerciales fraudulentos en Estados Unidos. Su libro Natural Cures They Don't Want You to Know About, publicado en 2005, vendió más de 5 millones de copias prometiendo curas naturales para prácticamente cualquier enfermedad. Afirmaba que las compañías farmacéuticas, el gobierno y los médicos conspiraban para ocultar curas milagrosas que él revelaba en su libro. La Comisión Federal de Comercio lo demandó múltiples veces. En 2014, fue sentenciado a 10 años de prisión federal no por el contenido del libro, sino por desacato al tribunal al violar repetidamente órdenes judiciales que le prohibían hacer afirmaciones engañosas. También fue condenado a pagar más de 37 millones de dólares en restitución. Lo más peligroso de Trudeau no era solo el dinero que robaba, sino que personas con enfermedades graves abandonaban tratamientos médicos reales para seguir sus curas naturales inexistentes. Es como vender un mapa del tesoro que lleva a un precipicio y convencer al comprador de que el precipicio es parte de la aventura. 32. El fraude de la subprime. ¿Qué pasaría si te dijera que la crisis financiera de 2008 que destruyó la economía mundial fue esencialmente una estafa masiva? Los bancos de inversión más grandes del mundo empaquetaron hipotecas de alto riesgo otorgadas a personas que claramente no podían pagarlas, las mezclaron en instrumentos financieros complejos llamados CEDOS. Convencieron a las agencias calificadoras de darles calificación AAA y las vendieron a inversores de todo el mundo como inversiones seguras. Sabían que eran basura. Correos internos de Goldman Sachs, revelados durante las investigaciones del Senado, mostraron a empleados refiriéndose a estos productos como basura y transacciones de mierda, mientras los vendían activamente a sus clientes. El resultado fue la peor crisis financiera desde la Gran Depresión. Más de 8 millones de estadounidenses perdieron sus empleos. Casi 10 millones perdieron sus hogares por ejecución hipotecaria. El rescate bancario costó a los contribuyentes más de 700,000 millones de dólares directamente y billones en costos económicos indirectos. ¿Cuántos ejecutivos de Wall Street fueron a prisión? Exactamente uno, Karim Serageldin de Credit Suisse, sentenciado a 30 meses. 1. Por la mayor estafa financiera de la historia moderna. Es como un incendio que destruye una ciudad entera y solo multan al tipo que vendía los fósforos. Si has llegado hasta aquí, suscríbete, porque este conocimiento puede salvarte la vida. 33. La estafa del cobro por adelantado. Y finalmente, la madre de todas las estafas modernas porque adopta 1000 formas diferentes y sigue funcionando todos los días. La estafa del cobro por adelantado, conocida como Advance Fee Fraud, es cualquier esquema donde te piden pagar dinero por adelantado a cambio de algo que nunca recibes. Te ofrecen un préstamo garantizado, pero necesitas pagar una comisión de procesamiento primero. Te dicen que ganaste una herencia de un pariente lejano, pero necesitas pagar impuestos antes de recibirla. Te ofrecen un trabajo desde casa, pero necesitas comprar un kit de inicio. Te dicen que puedes eliminar tu deuda de tarjeta de crédito, pero necesitas pagar una tarifa de inscripción. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos reportó que las estafas de cobro por adelantado en todas sus variantes generaron pérdidas reportadas de más de 8.900 millones de dólares solo en 2022. La cifra real es probablemente mucho mayor porque la mayoría de las víctimas nunca reportan el fraude por vergüenza. La regla de oro es simple: si alguien te pide dinero para darte dinero, es una estafa. Siempre. Sin excepciones. Pero millones de personas siguen cayendo cada año porque la esperanza es el último recurso del desesperado, y los estafadores lo saben. Apuntan deliberadamente a personas en dificultades financieras, a quienes más necesitan esa oportunidad milagrosa. Y es precisamente esa necesidad la que los ciega ante las señales obvias. Es como ofrecerle agua a alguien muriendo de sed en el desierto, pero cobrarle por adelantado y luego darle un vaso vacío. Y ahí lo tienen. A 33 estafas tan increíbles que parecen ficción, pero son dolorosamente reales. Desde príncipes nigerianos hasta criptomonedas fantasma, desde aceite de oliva falso hasta la crisis financiera global, los estafadores comparten una habilidad fundamental. Entienden exactamente qué quieres escuchar y te lo dicen con una sonrisa. La próxima vez que algo suene demasiado bueno para ser verdad, recuerda estas 33 historias y pregúntate: ¿estoy a punto de convertirme en la número 34?